están conversando aquí, ellos siguen confiscando una de las más grandes, ahora la tiene Home Depot porque ellos habían comprado Office Depot, que eran los herederos del Cuba Electric Company, también, esa es una de las más grandes. También está la Exxon, también está Starwood Hotels, que eran los Sheraton, también está Texaco, como dijo Midiala, International, la ITT, Telephone and Telegraph, y también Ramón Mestre, periodista que está con nosotros, tu tío. Mi abuelo materno. Tu abuelo materno. Mi abuelo materno. ¿Cuál Por es? eso yo debo reconocer, y me alegro que le hayas dicho, María Laria, que yo soy un interesado en este tema, porque soy uno de los herederos de una de las primeras reclamaciones aceptadas, puesto que mi abuelo materno, como he dicho, cubano-mexicano o mexicano-estadounidense, pero era estadounidense. Era estadounidense, porque los cubanoamericanos no entran. No es, bueno, y decir mexicano porque su madre es mexicana y él nació en México. El caso es que sus negocios, su patrimonio fue reconocido como una de las tantas reclamaciones aceptadas por la Comisión de Patrimonio Extranjero. ¿Qué tenía? Tenía casi un monopolio sobre la importación de cigarrillos norteamericanos. ¿Cuáles? Se llamaba Roberts Tobacco Company. Okay. Osvaldo Fructuoso tiene un libro, inclusive, que detalla el patrimonio de mi abuelo, un libro sobre los negocios estadounidenses. ¿Qué cigarrillos tenía? Lo que tú quieras. Pall Mall, Lucky Strike, Camel, etc. Tenía el Banco del Caribe, tenía terrenos, tenía intereses azucareras en un ingenio azucarero. Son muchos millones de dólares. Pero ¿cuándo se confiscó? ¿60? En el inicio del proceso de expropiarle propiedades a empresas. La primera etapa a individuos y también, por supuesto, a empresas estadounidenses. Pero yo creo que en esta negociación, que como decía la colega, va a resultar larga y muy complicada. Yo, por lo menos, como heredero, somos 12 primos, son varios millones de dólares, pero no creo que realmente ni Cuba ni el pueblo cubano está en condiciones de hacerle frente a 7, 8 mil millones de dólares. Pero ellos están pidiendo 833 mil millones. Forma parte de una postura de negociación, es una táctica dentro de una estrategia para contraatacar. Lo que yo no comprendo es que ellos han dicho que tiene que ser estadounidense. Meyer Lansky, que era el dueño de Riviera, el mafioso hace mucho tiempo, también era ruso-estadounidense, o sea, nació en Rusia, ya murió hace tiempo, pero se crió en Nueva York. Y tú me dices que tu abuelo era mexicano-estadounidense. Yo digo estadounidense porque nació en México, la madre era mexicana, pero él era estadounidense de nacimiento, veterano de las dos guerras mundiales, piloto en la primera, preso de guerra, y coronel en la Segunda Guerra Mundial. De manera que él era un conocido personaje dentro. El Riviera, que lo estamos viendo ahora, y luego me continúas, fue construido en el 57, pero fue el hotel casino en Paso de Malicón más caro en esa época, completamente lo confiscaron. Pero ahora yo me pregunto, ¿por qué no los cubanoamericanos? Y sí, por ejemplo, tu abuelo, y sí él, por ejemplo, que era ruso-americano. Le estamos hablando de estadounidenses naturalizados o nacidos estadounidenses en el momento de las confiscaciones. Los cubanos americanos o los cubanos naturalizados americanos sí tuvieron una especie de regalo, en el sentido que algunos pudieron deducir pérdidas de las confiscaciones en un momento determinado. Fue un grupo pequeño. Eso se deduce. Algunas empresas, no es el caso del patrimonio de mi abuelo, pero algunas empresas... ¿No es el caso de tu abuelo? No, lograron deducir esas pérdidas porque leyes posteriores permitieron dicha deducción. Ahora, existe un debate con respecto a lo que le corresponde todavía a la empresa y lo que le corresponde al erario o al gobierno americano. Por supuesto, con la inflación, cuando estas deducciones se hicieron, la pérdida valía o estaba tasada en tanto, ahora vale mucho más. Claro. Señor Mestre, al erario norteamericano ser el propietario de parte de esa propiedad, ¿qué pasaría? No es propietario porque, como te he dicho, con los intereses de 6% anuales, es 8.9 ahora de 1.9 mil millones, ahora son casi 8 mil millones. De manera que
vale mucho más el monto de la pérdida. Exacto. Y no se puede deducir todo. Pero fíjate, lo que es una lástima es que en estas reclamaciones no están incluidos los cubanos. Es mi en pregunta. aquella época que eran, María, el 95% de los negocios, las pequeñas empresas que se expropiaron eran de cubanos. Esa gente no está incluida y esa gente va a quedar al margen de esto sin Es ninguna una discriminación, compensación. igual Y que no nos dejan recuerdas, invertir Bueno, allá. es que- recuerda aunque que yo muchos lo hice hacen. una serie y le preguntamos a varios testigos. Tú tienes un caso. Hoy vamos a mostrar un caso de una señora que le quitaron todo, que se llama Bueno, Concha. el Ok, padre- vamos Espérate, a verlo yo no tengo y que poner- regresamos. Vamos yo a ver tengo- a Conchita yo y tengo regresamos reclamaciones contigo. de ambos lados. Regreso contigo después de Conchita. ¿Cuáles eran sus propiedades? Bueno, teníamos una finca por parte de mi mamá, una finca de tabaco en San Juan y Martínez, la cual fue expropiada el día 1 de agosto de 1959. Esa finca la expropiaron porque nosotros la teníamos arrendada a la American Tobacco. Entonces, por parte de mi esposo teníamos 3 fincas de caballerías de caña en Artemisa. El abuelo de mi esposo, que era Mambí, Alberto Nodarse, él hizo así y construyó una casa para ahí poder reunirse con los mambises y todo cuando tuvieran alguna reunión para poder, estaba en lo de la guerra de independencia. Entonces, esa casa la construyó y la finca se llamaba La Nena porque mi suegra le decían nena. Mi esposo fue a mediados de agosto a la finca a ver la casa y todo. Cuando llegó ese día, estaban los milicianos y la persona que había sido el que se encargaba de la confiscación y dijo que no podían entrar en la finca. Entonces no los dejaron entrar y más nunca pudieron hacer nada. Nunca tuvimos ni previa aviso, ni tuvimos ninguna compensación, ni tuvimos nada que nos dejara saber a nosotros que nos habían hecho todo este daño de la noche a la mañana. ¿También tenían casas en La Habana? Sí, teníamos 3 casas en La Habana. Teníamos una en Miramar, teníamos una en El Vedado y había una en Almendares. Nosotros llevamos 54 años nosotros. Hay otras personas que llevan los 55 años de la Revolución que no hemos recibido nada. Hemos trabajado duro, no hemos tenido ni siquiera... Yo llegué a este país con 10 centavos que me dieron en Jamaica que podía hacer la llamada de teléfono para que me fueran a buscar al aeropuerto. Nuevamente, lo que yo no comprendo, los cubanoamericanos no, pero tú también tienes una reclamación Estamos de un negocio cubanoamericano. Estamos hablando de una acción tomada por un gobierno, esto es internacionalmente aceptado, en defensa de sus nacionales, incluyendo empresas e individuos. Ahora, los cubanoamericanos naturalizados, y eso incluye mi padre, que al igual que la señora entrevistada, cumplió una condena de 20 años de prisión, le quitaron, le robaron, le expropiaron todos sus negocios, todo su patrimonio valorado en muchos millones de dólares, sin compensación. Fue preso político también. Por eso político. Debo decir que ese Tú lo patrimonio entrevistaste. no es producto de un delito, no es producto de una malversación, no es producto de una corrupción, es producto de su trabajo, de su capacidad empresarial. ¿Y esta fue aceptada? No, porque mi padre es cubano, pero Claro. quiero decirte... O sea que si- los cubanos no tienen que lo No, representen, no, porque el los gobierno de Estados Unidos está defendiendo a sus ciudadanos. Lo O sea, sé, los cubanos no por tienen supuesto, gobierno. porque Y los mexicanos sí, y Los otros ahora, sí, pero como no los cubanos. naturalizados, yo creo que sí pueden acudir al Congreso, como hicieron los nicaragüenses en su momento, y pedirle al Congreso una serie de leyes que condicionen, por ejemplo, créditos al gobierno de Cuba, cierto tipo de prebenda, cierto tipo Bueno, de... fíjate que ya tienen un acuerdo casi que dice Cuba con el Club de París que pueden pagar 5.000 millones si ellos les rebajan de 16.000 millones a 5.000 millones, Eso entonces le perdonan 11.000 es una millones. estrategia negociadora común cuando se trata de una deuda soberana. El descuento de la a ver, deuda. Joanny. ¿Sabes cuál es el problema que pasa con esta ley? Que va a aumentar el miedo que desde un principio Fidel Castro trató de instaurar en Cuba y que es uno de los pilares de la revolución. ¿Sabes por qué? Porque vuelve a ser exclusivista. No, eso no es Pero verdad, vuelven porque a ellos no robar, quieren, entonces. ellos no quieren que les devuelva. Pero, Ellos mira. no quieren, Andy, quitarle las propiedades a los cubanos. Diana, yo no estoy Incluso- hablando de la casa. Yo no estoy hablando de la casa. ¿De qué estás hablando? A ver, estamos hablando y todo el mundo es de grandes propiedades, de grandes negocios asociados a Tensaco. Yo te voy a poner un ejemplo muy personal. Mi abuelo que tenía una bodega. Esa bodega no entra porque no fue mi abuelo un hombre exitoso del exilio que tiene influencia No, política. los cubanos no. Pero perdón, mira, déjame explicarte, No, Andy, no. pero déjame explicarte. Por ejemplo, los Starwood Hotel, que tienen una... Déjame terminar, Joandy. Starwood, que es
Sheraton, no Starbucks. No, ya. Exacto. Tienen 50 millones en reclamación. Ok. ¿Qué es lo que le están proponiendo a ellos a Cuba? Ok. Déjame un pedazo de playa, yo construyo hoteles, le doy trabajo a los cubanos y esos 50 millones no me los pagas. No le quito la propiedad a nadie, Liliana, sino pero que me mira, lo rebajas bueno, en taxes. A ver, Joan, Entonces, Joan. si el A ver. gobierno cubano quisiera, esto se resolviera A ver, Miri, enseguida. aguanta, Miri. Me vuelves a decir Stardust, me vuelves a decir gente que están en 50 millones. La bodega de mi abuelo que costaba 10.000. ¿Por qué Pero no eso me lo se dan? compensa, no es Pero que quiera no la me lo bodega. compensan, mi amor, porque esta medida y estas negociaciones está para la gente que aquí todavía mantiene su influencia y lo que son cerritos que cuentan en millones. Joan, La son bodega de mi abuelo Joan, no son me lo dan. Mestre, estadounidenses, hermano. Los estadounidenses, los españoles, los húngaros en Los su momento, españoles. están negociando en nombre de sus nacionales. Pero como te he dicho, tú puedes en un momento determinado, al igual que yo con respecto a mi y padre, ahora te pregunto otra hacer cosa. lo Y mismo ahora en te el pregunto una cosa. Congreso La segunda para oleada. que compensen precisamente Bien, a todos los bien. cubanos. La segunda oleada, lo que conocemos todos los de mi generación, porque las nacionalizaciones para Lo que mí pasa es están que ellos son muy los que van a invertir y los cubanos estamos Bueno, María, pero de lado. espérate, ahora te digo una cosa, porque es la misma situación. ¿Por qué la segunda oleada, lo que mi generación, la que hoy por hoy está con mayor mayoría, digamos, en el exilio? El famoso plan Maceta. ¿Por qué las propiedades que ellos decomisaron, o cuando yo me iba del país, que me decomisaban hasta el ventilador ruso que tenía Bueno, en hay mi que casa? reclamarlo, hay que Ahora yo te reclamarlo. pregunto, María, ¿tú crees que si yo voy a donde estábamos y le digo, me reclamaron un cuantico en Matanza? Bueno, pero que voy hay a que, estar- pero No, pero por eso eso no es me- que no me cuando se escuchaste, dice hermano, que las no me relaciones escuchaste. no Claro. tienen un buen No. objetivo, entonces hay que Lo que hicieron, reclamarlo. María, no lo van a dar. los nicaragüenses nos han presentado antecedentes. Los cubanos naturalizados, yo soy uno, tú eres otro, mi padre es otro, tú en nombre de tu abuelo, yo en nombre de mi padre, María Lara en nombre de su familia, todos los que tenemos Hay que hacerlo. propiedades expropiadas, podemos pedirle al Congreso que promulgue leyes que protegen los derechos de propiedad de todos los pero cubanos. entonces por eso A yo ver, me decía que hay tengo que que ir hacerlo al más pase. terrenal y hay que hacerlo más terrenal y no hablar de Hilton, Pero Sheraton tienes y que decir, hablar- Bueno, pero es que el la problema ley- es, a la ver, me bodeguita de tengo que ir Pepe. al Oye, no pase, son me tengo que ir al excluyentes. pase, pero el problema es que ellos están queriendo invertir Claro. y están diciendo, bueno, si ya me lo quitaron una vez, yo no les doy el dinero si no me devuelven algo. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero bueno, me tengo que ir al pase del telemaratón porque después, más adelante, vamos a hablar de la situación de los cubanos en Costa Rica y ahora sí tengo allí, no estoy segura si es Carlucha o Cari. Cari Bernal, adelante Cari.